¿Qué tal? Un saludo, guerreros aztecas. Estamos aquí con Martín del Palacio, que vamos a hablar con él del tema de Diego Lainez. Un Diego Lainez que se regresa a México y la verdad es que nos queda esa duda de si podía haber triunfado o es un fracaso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien, gracias Dani, gracias por invitarme. Y sí, la verdad es que deja un mal sabor de boca lo que pasa con Diego, porque pues todos pensábamos cuando se fue que tenía talento para mucho más, ¿no? No para lo que resolvió, bueno, lo que terminó jugando en Europa y lo que resolvió al final en esta última decisión importante de su carrera aquí en el viejo continente. Fíjate que cuando llega aquí, hay la presentación con el Betis y en mi propio canal de YouTube se generó una auténtica locura porque tuvimos más de 1.400.000 visitas de la presentación del vídeo del Diego Lainez. O sea, el récord Ya. del canal, el récord del canal. Y fíjate en qué queda, no queda en nada. No, nada, no. La verdad es que, a ver, tenía lógica también, ¿no? Que hubiera toda esa expectativa porque pues era un talento que surge a los 16 años, debuta a los 16 años en México, que es algo que no es común. A los 17 es campeón, a los 18 se va a Sevilla, al Betis, a un equipo que si no es de los más grandes de España, sí es un equipo importante de España, ¿no? Que ha estado pues peleando Europa League, incluso puestos de Champions en esta temporada, ¿no? En la temporada pasada estuvo un buen rato en cuarto lugar. Es un equipo importante, ¿no? Histórico en España. Entonces, se va, había muchas expectativas, también viene el América, que es el equipo más popular del país. Entonces, pues sí, la verdad es que creíamos que le iba a ir muy bien, yo entre ellos, ¿no? A mí me critican mucho en Twitter porque soy un defensor de Diego Lainez y lo que siempre respondo es que no es Diego Lainez, es el talento que había mostrado, ¿no? O sea, había mostrado mucho talento, tenía muy buena pinta y bueno, después empezaron a pasar cosas. Oye, fíjate que Daniel Reyes comentaba en su tweet también el otro día que igual el error fue no fichar por el Ajax y irse al Betis. ¿Qué opinas de eso? Yo no estoy seguro, la verdad. En su momento, a ver, se va al Betis por dos razones específicas, tres. Una, que es la más importante y que pues nadie habla de esto, es que el Betis ofreció más dinero. O sea, tampoco es que hayan sido ofertas iguales, la del Betis y la del Ajax. El Betis ofrece más dinero al América y al América acepta la oferta del Betis, ¿no? O sea, sí, es verdad también que Diego en su momento prefirió irse al Betis porque, primero, primero por el idioma, ¿no? Obviamente. Ujú. Segundo, porque estaba Andrés Guardado ahí, ¿no? O sea, había otro jugador mexicano en el equipo. Y tercero, por el pasaporte. Lo que pasa es que juegas 2 años en España y ya puedes sacar el pasaporte comunitario y eso te abre muchísimas puertas, ¿no? Entonces, esa es la dinámica de la elección. Y también hay que pensar que en el Betis lo había pedido el técnico, lo había pedido el director deportivo, en el Ajax también, pero tenía una competencia muy dura en Ziyech y Neres, ¿no? Que son jugadores muy importantes. Entonces, eh, desplazarlos iba a ser complicado. Ese era el panorama que se le presentaba a Lainez en su momento. Después empezaron a cambiar las cosas, ¿no? O sea, el Betis echa al entrenador, contrata a otro, lo vuelve a echar cuando Diego volvía a agarrar un poco más de protagonismo. En ese sentido entraba, salía, pero bueno, la percepción general era que Lainez estaba, bueno, era cuestión de tiempo, ¿no? Porque mostraba destellos. Llega Pellegrini y con Pellegrini la verdad es que no le empieza a ir mal a Lainez, empieza a jugar más, empieza a ser protagonista, pero también sucede que el equipo empieza a ir mucho mejor, muchísimo mejor con el ingeniero. Y la competencia en esas posiciones, o sea, Pellegrini ve a Lainez como un jugador estrictamente de banda, que no es lo que pasaba en México y no es lo que pasaba en selección. ¿No? O sea, Pellegrini lo pone por la banda derecha pegado, o sea, ni siquiera en banda izquierda, que es su perfil natural, a Pellegrini le gustan los extremos a perfil cambiado y le gusta que corten hacia adentro. Y esa es la función que le ve a Lainez, que para mí no es la mejor. Pero bueno, en fin, ahí peleaba con un montón de jugadores. O sea, realmente con un montón de jugadores, con Tello, con Rodri, con Joaquín a veces, con Fekir a veces. O sea, era muy complicado. O sea, Meter. había mucha competencia para Diego. Eh, y entonces, pues se le pone complicada la cosa, ¿no? O sea, tiene momentos de titular. Yo me acuerdo que habrá sido 2020.
finales de 2020, un derbi contra el Sevilla, que juega de titular y lo juega muy bien, es el mejor jugador de la cancha, lo ganan creo que 2-1 o empatan a 1, ya no me acuerdo, pero la afición del Betis está feliz con Lainez y eso. Y, y bueno, la cosa tenía pinta. Lo que pasa es que había una rotación en ese puesto y como había tantos jugadores, pues Diego jugaba a veces, otros no, salía, se lesionó varias veces. En fin, no, cuando mejor estaba, no tuvo la mejor de las suertes y creo que llega un momento que es importante, y si quieres ahora lo detallamos, en el que sí entra en una crisis de confianza y ahí empiezan los problemas de verdad. Fíjate que yo no he podido ver muchos entrenamientos del Betis porque aparte, ya sabes tú que en España dejan solo 15 minutos de entrenamiento y el resto lo cortan y la mayoría también son a puerta cerrada. Pero sí que me sucedió en un par o tres de ocasiones que vi entrenamientos como los que había hecho Diego Reyes. Me explico. Entrenamientos en los cuales el jugador no se acababa de adaptar al grupo y aparte no trabajaba como el resto. Y esto a veces los entrenadores lo ven mucho, porque claro, el problema que ha tenido Lainez no ha sido con un entrenador, ha sido con tres o cuatro entrenadores, incluso con el Tata. Entonces, no sé cómo ves esta situación. Yo no creo que haya sido tanto de los entrenamientos, por lo que me entero, Diego es un jugador muy profesional, o sea, no, a diferencia de otros futbolistas mexicanos muchas veces que sí les cuesta esa parte, les cuesta la parte mental, la parte de estar involucrados, la parte de adaptarse al sistema europeo. Yo por lo que me he enterado no fue el caso de Diego, o sea, yo creo que si hay un problema de adaptación al grupo, porque el Betis además tenía un grupo muy, pues a la imagen de Joaquín, por decirlo de algún modo. Y Diego no es esa personalidad, ni muchísimo menos, ¿no? Y eso que con Joaquín se llevaba bastante bien, pero no es esa personalidad y le cuesta adaptarse. eh, pero yo creo que el problema fundamental, digo, bueno, además hace un trabajo muy importante físico, eh, que realmente su desarrollo físico se maximiza, ¿no? Lo ves al Diego que llegó y ves al Diego de ahora y el Diego de ahora, digo, sigue siendo pequeño porque no hay manera de crecer así, pero es un toro, ¿no? Sí hay un trabajo de gimnasio importante, pero creo que el problema es dentro de la cancha, ¿eh? No me parece que, por lo que sé, y voy a publicar una columna pronto de eso, no hay problemas reales fuera, es dentro, es que no tiene el desarrollo que se esperaba de él, ¿no? O sea, los defectos que tenía al irse de México que son de criterio y de potencia de piernas, no los ha sabido subsanar aquí y pues ese ha sido el problema. Oye, ¿y crees que es una vuelta atrás el regresar a México a Tigres? Yo creo que es la última alternativa que le quedaba, las circunstancias. O sea, el Betis hoy, bueno, Diego hoy todavía, porque no es oficial el traspaso, aunque lo será pronto, tiene un salario de 1.5 millones de euros por temporada, que es pues es un salario bueno para el Betis y es un salario prácticamente impagable para otros clubes en España o en Europa, o sea, no se puede pagar. Eh, el Betis quería deshacerse de él por eso, el Braga se quiso deshacer de él por eso, porque el Braga estaba pagando 100% de su ficha cuando se va a préstamo y ya no quería pagar porque no lo está usando, ¿no? En el Betis lo mismo, no lo iban a usar y no querían pagar. El agente de Lainez trató de moverlo en Europa, pero la respuesta fue es que con ese salario no se puede. O sea, no podían pagar los 7 millones que quería Betis por él, ni el salario que quería deshacerse el Betis de él. Entonces, las únicas opciones que le quedan son la MLS con el Houston Dynamo y Tigres. Y Tigres además le ofrece casi duplicarle el salario, o sea, le ofrece 2.5 millones de dólares. Entonces, pues, la decisión era, a final de cuentas, o sea, sí, yo puedo entender que un jugador quiera quedarse en Europa en estas circunstancias, pero si te están ofreciendo tanto dinero y están pagando tu traspaso, pues quiere decir que te aprecian y que el técnico seguramente te está pidiendo y te quiere, ¿no? Entonces, pues me parece que era la mejor alternativa dentro de las circunstancias, ¿no? Aunque obviamente sí, cuando se va a Betis, pensamos que en 4 años iba a estar en Tigres, pues nos queremos matar todos, ¿no? O sea, no era para nada el plan. No, igual entonces el error también es fichar por el Betis y que le pongan ese salario a un chaval de 18 años, ¿no?
No, renovó. El asunto es Bueno, que renovó renovó. ya, pero bueno, es igual. El salario no dejaba, ¿qué tenía? 18, 19, 20 años, ¿no? Sí, Porque tiene 22 ahora, ¿no? eh, renueva en 21, a final de la temporada del 21. Lo que pasa es que también, Dani, y eso es lo que te iba a decir, cuando termina la temporada 2021, Ujú, Diego termina jugando bastante, termina bien, termina mejor que sus rivales de posición. El Betis se deshace, creo que de Tello. Entonces, la idea es que Lainez fuera a ser titular la siguiente temporada. Ese era el plan. ujú. Va a los Juegos Olímpicos, se lesiona en los Juegos Olímpicos y se pierde 3 meses del inicio de temporada. Y entonces, ahí Adiós. se perdió, ahí se acabó. O sea, pierde esos 3 meses y cuando lo pone Pellegrini le cuesta entrar en ritmo otra vez, ya lo empiezan a poner menos, pierde confianza, porque además, a mí la impresión que me deja la gente con la que he hablado es que Diego es un jugador que depende mucho de estar en el lugar correcto mentalmente, anímicamente. Y si no está, entonces no tiene el mismo. Entonces, pues pierde confianza. Si te das cuenta, en esa etapa, cada vez que iba a la selección jugaba muy bien, volvía al Betis, jugaba fatal. Vale. Eh, entonces se le pone muy complicada la situación con Pellegrini y con el Betis, al punto que después de esa etapa en 2021, donde parecía que iba a ser titular, al terminar esta temporada lo ceden. O sea, cambia absolutamente el panorama para Lainez. Lo que pasa es que ya tenía ese salario, ¿no? Ya lo habían renovado por eso. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Ves una vuelta o un regreso de Lainez a Europa después de ese paso por Tigres? No es imposible, Es no es joven, tiene imposible. 22, ¿no? Es joven y tiene pasaporte, firmó por 4 años con Tigres, o sea, no es un contrato muy largo tampoco. O sea, si rompe la Liga MX, si vuelve a la selección, si se consolida en la selección, terminando el Mundial de 2006 va a tener 6 meses de contrato. Así que bueno, tendría toda la lógica del mundo que volviera. Por supuesto, tiene que volver. Entonces tiene que volver a su nivel, pues. O sea, tiene que más bien, no volver a su nivel, sino maximizar el potencial que se le vio. Y para eso creo que tiene que recuperar la confianza, que es muy importante, porque lo ves en los mano a manos ahora. eh, Se lleva uno cuando puede y después se da la vuelta y pum, pasa para atrás, pum, otra vez. Y ese no es Lainez, ¿no? O sea, si te juega, si tienes a un extremo o a un mediocampista ofensivo que te está constantemente tirando pases para atrás y no quiere encarar, pues no es el jugador que quieres. Y es lo que veíamos en Braga, ¿no? O sea, en Braga, salvo los primeros 2 meses donde anduvo mejor, después era eso. O sea, cada vez que tenía que enfrentar un mano a mano, para atrás, para atrás, para atrás. Y eso te habla de un jugador que mentalmente no está en el canal correcto, ¿no? Tiene que recuperar esa confianza, tiene que decidir mejor en la cancha, tiene que trabajar en la potencia, porque muchas veces tiene esa explosividad que todavía la tiene y que se escapa, pero lo alcanza, ¿no? O sea, a campo abierto se escapa del primero y después el segundo lo alcanza, que es algo que si uno ve, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo eh, disparatado, pero en fin, a Mbappé se lleva el primero y se lleva el segundo y se lleva el tercero y no lo alcanzan nunca, ¿no? Pero esa es la posición, ¿no? Si te alcanzan, pues lo tienes mucho más complicado. Oye, ya para acabar, una pregunta así más genérica. Tú como mexicano, que además estás residiendo aquí y que sigues todo el fútbol europeo, ¿a qué jugador mexicano ves mejor esta temporada? Te he pillado. No, 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 no. Tengo una respuesta además muy, muy clara y muy concreta. A César Montes. Y eso que lleva 3 partidos, ¿no? O sea, creo que César Montes llegó al lugar correcto en el momento correcto, ¿no? O sea, tiene 26 años, es un jugador que anduvo muy bien en el Mundial para México, tiene las características físicas para imponerse en Europa, que eso en México no es fácil, y, y bueno, llega a un equipo que lo necesitaba urgentemente, y es un equipo además que, si uno ve la plantilla del Español, es que no está tan mal, pero sí necesitaban un central porque les estaba costando. Entonces, la llegada de César Montes por lo menos ahora, transforma un poco el Español, empiezan a sacar los resultados que necesitaban y el equipo, yo estoy convencido, va a acabar en media tabla y en muy buena medida por la llegada de César. Así que me parece que es el que está mejor y el que además, digo, junto con Edson, ¿no? Que Edson es otra cosa, pero además tiene buenas perspectivas para jugar en un grande rápido, ¿no? Si tiene una buena temporada. Lástima por eso que llegó un poco tarde, ¿no? Sí, Ya con 26, podía haber llegado con 23, 24 y hubiera tenido una buena carrera en Europa, porque yo creo que condiciones físicas las tiene, también talento.
y es uno de los jugadores que México tiene que guardar porque creo que va a ser importante en el futuro, ¿eh? Yo creo que Sí, pero incluso por encima de jugadores como Héctor Moreno en su momento, ¿no? puede ser, puede ser. Yo con Héctor platicaba, yo con Héctor me dio muy bien. Con Héctor platicaba y me decía, César tiene lo que yo no tenía, altura. Altura. ¿No? O sea, a mí me decía, yo con 3 centímetros de más podría haber llegado a un equipo élite, pero pues mido lo que mido, ¿no? Que Sí, Héctor mide sí, un 83. César mide un 90, ¿no? Que es pues, tremendo. una estatura muy importante para un central. Y yo no descartaría que pudiera ser una buena carrera. O sea, ves a Otamendi, que con 38 tiene un gran mundial. Los centrales, a final de cuentas, a diferencia de otras posiciones, sí te duran más tiempo. Entonces, yo le veo 6, 7 años en Europa tranquilamente, ¿no? Bueno, pues esperemos que así sea. Y ya por fin, contra más jugadores mexicanos, mejor para la selección. Y yo lo repito siempre porque es así. O sea, donde se foguean no es en partidos moleros en Estados Unidos, sino donde se foguean es aquí, jugando Champions, jugando Europa League y jugando todo lo que se les meta por delante. Y es así, es una realidad. Estamos en el mismo canal, 100%, absolutamente. Perfecto, Martín. Oye, pues un saludo, muchas gracias y como siempre, muy amable por tus palabras. Te No, mando a ti, Dani, un abrazo grande.